Hace algunas horas acabamos de subir un video que tiene que ver con la carrera de Diego Armando Maradona. ¿Cuáles fueron sus características? ¿Cuál fue su aporte al fútbol? ¿Y cuál creo yo que eran las mejores aportaciones que él hizo a la industria desde el punto de vista del futbolista? Obviamente, condensar todo lo que es Diego Armando Maradona no tiene sentido hacerlo en 8 o 10 minutos, que es lo que dura cada capítulo. Y el día de hoy también te quiero hablar de otro jugador que podría estar a la misma altura, que está a la misma altura y que para muchos está por sobre este jugador, que es Pelé. No te voy a hablar con respecto a los números de Pelé, no quiero hablarte con respecto a su recorrido en el Santos, en Estados Unidos o en los equipos donde estuvo Pelé, tanto por Brasil, tanto por la selección, su desempeño en los mundiales, etcétera. Claramente no tiene sentido hablar de alguien de Pelé en 8 o 10 minutos y repasar toda su carrera. Simplemente quiero hacer un ejercicio contigo muy preciso y breve con respecto a cuáles eran las mejores características de este jugador. Y por supuesto condensar todo esto para luego llevarlo al debate, que es donde queremos cerrar esta serie de capítulos. ¿Quién era mejor para ti? ¿Maradona o Pelé? Desde ya, por supuesto, la invitación está hecha a poder participar activamente del debate. No olvides suscribirte si es que aún no lo estás para participar más activamente de lo que queremos recalcar acá en Todo Gol. Y por supuesto, no olvides suscribirte, no olvides dejar tu like y los comentarios en la caja están abiertos para ti para cuando quieras participar. En este aspecto te quiero entregar tres razones o tres conceptos que yo creo que representan a Pelé como futbolista. También tenemos la otra variable que es la carrera. Pero primero empecemos con el futbolista. Versatilidad bien digo, y habilidad técnica. Pelé era un jugador increíblemente versátil que podía desempeñarse en varias posiciones dentro del campo, incluyendo delantero, centrocampista e incluso defensor en algunas ocasiones. Y ahí ya tenemos la primera variable. En el fútbol de los 60 estamos hablando que se jugaba con 5 delanteros. Hay equipos que hoy día han evolucionado a eso y cuando hablamos de que hoy día se juega con 2 o 3 delanteros no quiere decir de que los equipos no sean ofensivos. Obviamente ha evolucionado mucho el fútbol desde entonces y el rigor táctico y estratégico que hay que tener, sobre todo por parte de los cuerpos técnicos, ha aumentado muchísimo. Ya no basta con el talento, sino que también hay que trabajar ese talento y ponerlo en la práctica. Pero si analizamos desde el punto de vista de donde vamos a marcar la óptica de Pelé, vamos a decir de que poseía una habilidad técnica excepcional, eso que duda cabe, un control de balón preciso, regate dinámico y esto le permitía superar a los defensores con facilidad. Ahora bien, su dominio del juego aéreo también era destacado, ya que era capaz de realizar remates y cabezazos potentes y precisos. A eso hay que agregar sus cualidades en cuanto a cómo movía su cintura, la habilidad que tenía para mover el cuerpo, su centro o su eje para poder desplazarse de un lugar a otro, etcétera. Yo, sinceramente, creo, y a través de los highlights, evidentemente no lo pudimos ver en vivo y en directo, pero tenemos la documentación, tenemos los videos, tenemos material de los cuales disponemos para poder hacernos una idea de quién fue Pelé. Yo he visto muy pocos jugadores tan versátiles como Pelé. La verdad es que no lo sabría equiparar con otro jugador. La habilidad, claro, Messi, Maradona, por ahí Cristiano, Cruyff, etcétera. Ahora, Messi es un 10 en regate, es un 10 en habilidad, es un 10 en la habilitación, la visión de juego, lo que tú quieras. Pero claramente no es un jugador que cabecea bien porque es muy bajo. La técnica de cabezazo también la tiene. Los goles de cabeza que hace también son muy buenos. Pero las chances que tiene de ganar por arriba son muy malas, o muy bajas, más bien dicho, porque es un jugador muy bajo. Lo mismo pasa con Maradona. Con Cristiano me pasa que debe estar, si es que no es el mejor cabezador de la historia del fútbol, pero el regate Pelé creo yo que le saca 2 o 3 pasos por delante, etcétera. Desde ese punto de vista, yo creo que Pelé es el jugador más completo desde el punto de vista de las dotaciones técnicas que puede existir en un ser humano. Hacía todo bien. Y eso, por supuesto, que pondera la carrera de uno de los mejores futbolistas de la historia. Para mí, top 3. Ahora bien, vamos a la siguiente razón, o al siguiente argumento. Su instinto goleador y su capacidad para finalizar. Pelé es ampliamente reconocido como uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol. Tenía un instinto goleador innato y una capacidad excepcional para finalizar las jugadas. Ya sea con potentes disparos desde fuera del área, remates certeros o cualquier otra metodología o cualquier otra forma que tenía para poder convertir. Agreguemos a eso su habilidad para anticipar los movimientos defensivos, que eso igual tiene que ver con la visión de juego, y su capacidad para posicionarse adecuadamente, lo cual lo convirtieron en un goleador letal.
Y aquí creo que en la comparativa ya le saca una cabeza a Maradona. Maradona, creación de juego, visión de juego, habilidad total, etcétera. Pero aquí creo que Pelé le saca una cabeza desde el punto de vista de sumar todo eso, obviamente, más la faceta goleadora. Alguien me va a tirar por la cabeza. Esto era el juego de los 60, no utilizaban. El juego en sí mismo no era profesionalizado, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Pero también había otras cosas en desventaja. Por ejemplo, el rigor físico. Podías volarle la pierna a un jugador de una patada o de un cruce y con suerte el árbitro te colocaba amarilla. Los campos de juego eran una barbaridad. Con lo cual, desde ahí, evidentemente que son distintas épocas, evidentemente que no tiene mucho sentido hacer la relevancia con respecto a si tú te vas a mi lugar o en la época en la que yo jugué y tú te vas a mi época en la que yo jugué, etcétera, etcétera. Yo creo que no vale mucho la pena hacer ese ejercicio porque siempre va a ser inverosímil. Ahora bien, si analizamos los datos, que insisto, yo creo que estos jugadores no vale mucho la pena con respecto a ponderar sus datos porque son tan grandes, los goles que hicieron son tan grandes como trascendieron en la historia del fútbol, que tal vez los datos, incluso algunos hasta entienden a empequeñecerlos. Pero en el caso de Pelé, yo te diría que los datos simplemente refrendan el jugador que fue, un jugador de excepción. Y eso me lleva a la tercera razón o al tercer argumento que yo tengo para poder refrendar cuál fue el Pelé que nosotros vimos o que pisó la tierra como jugador de fútbol. Su inteligencia táctica y su visión de juego. Por supuesto, si hasta ahora no estás de acuerdo con algo, quieres agregar algún matiz, quieres sumar algún dato importante que tú consideres, la invitación está abierta en los comentarios. También te pido que te suscribas y dejes tu like. Con respecto a la tercera razón, te digo, Pelé no solamente era un goleador brillante, sino que también era un jugador inteligente con una gran visión de juego. Si a eso tú le sumas la capacidad para ejecutar jugadas estratégicas, lo convertían no solamente en gran anotador, sino también en un jugador completo en todas las facetas del juego. Y es ahí donde yo creo que es la gran arma que tiene Pelé para situarse por delante de Maradona, por delante de Messi, por delante de Cruyff, por delante de Cristiano, por delante del que tú quieras. Yo en lo personal no he visto un jugador más completo. Si hay otra condición que a ti te diga, mira, este jugador es mejor que Pelé por esto y esto y esto, yo la verdad es que no la tengo. Yo creo que Leo es mejor en el regate y en la habilidad, probablemente también lo es desde el punto de vista de la trayectoria que tiene. 15, Pelé jugó 20 años, dime cuántos de esos fueron a un alto nivel, etcétera. Seguro que si tú eres mesista o eres maradoniano, me vas a tirar por la cabeza el argumento de que en los años 60 los jugadores tenían muy poco profesionalismo a la hora de jugar, etcétera. Lo cual es válido, lo cual acepto. Pero también creo que no se puede desmerecer ese concepto en función de lo que te tocó hacer en el tiempo que te tocó vivir. Otro debate será probablemente muy interesante es qué pasa si hubiéramos traído a Maradona a la actualidad y si traemos a Di Stéfano a la actualidad o si traemos a Pelé a la actualidad. ¿Serían imparables o habría forma de frenarlos en función de cómo ha cambiado el fútbol desde el punto de vista táctico, físico y estratégico? Yo creo que da para un buen debate. Sin embargo, el día de hoy te quise traer algunas características que yo considero esenciales a la hora de medir a Pelé. Por supuesto, insisto, quiero tu participación, quiero tus comentarios y no olvides que mi opinión vale lo mismo que la tuya.